aunque no lo creas, la lista de los libros que he leído. Desde 1946. Aquí están todas las hojas de los libros. Aquí se puede ver que hasta la fecha he leído. Te lo terminé ayer. Cuando la guerra civil, 78. Aquí hay 40.000 cosas importantísimas. Cuando me corto el cabello, cuánto pago, la lista de dónde he pasado las navidades y el año nuevo desde cuando salí de la casa, y otras listas más de nosotros, está como 40 metros. Estos iban con sus fusiles, llamaban Mauser, en aquel entonces Mauser. Cuando llegan al lado de él, al lado así, cayó muerto. Con esto jugaba yo cuando era niño. Claro, pues yo tenía de otro tipo de cosas, pero eso. Que yo desde cuando era muchacho, pequeño, mi papá nos enseñó a mi hermano, que va a descanse, y a mí, mi papá también está fallecido, de conservar cosas para el futuro. Hasta un tenedor, una taza, un periódico, una revista, un objeto, cualquier cosa que en el futuro pudiéramos enseñar y decir que lo que estamos enseñando, un vaso, por ejemplo, tiene 50 años, 60 años, que era de mi abuela en España o en Francia o en Estados Unidos. Mi hermano falleció en Nueva York en 1953, que dijo con las cosas que él tenía también, y que yo fui elevando ese número de objetos de todo tipo. Yo tengo aquí, ya creo que para los 25 años, en este apartamento. Esto se compró como en 1985. Exacto. Valía entonces 250.000 bolívares. Un corredor, una sala, un comedorcito, un baño y un dormitorio pequeño. Yo creo que son como 7 metros. Pero no caben suficientes libros. Necesitaría un semipalacio para meter los libros. Repito, no te asustes con lo que veas. Que cosas así se ven poco en este mundo. No te asustes. Soy Jorge Ernesto Pello Domínguez. Nací en 1931, el 1 de enero, en un sitio que se llama Badalona, famoso porque hacen el anís del mono, que cuesta conseguirlo aquí en Venezuela hoy en día y que es bastante costoso. Esto es interesante. Mira, estas sí son interesantes. Oye, esto es en el pueblo donde yo nací. Esto es Badalona. Aquí estoy yo. Mira, en el pueblo donde nací, en la playa, en Badalona.
mi hermano y yo. Y me acordaba de esta foto. En la playa de Badalona, España, 1937. La guerra, estaba la guerra. Un sobreviviente de la guerra civil española, Jorge Bello. Ya está. Porque sí merece la pena, fíjate, ya queda poca gente. Esto que estoy contando yo. Si yo tengo 80 años ahorita, los que tenían 20 años en aquel entonces no existen. Los que pasaron esos bombardeos no existen. Los que tenían... Si yo tenía 6 años, 7 años, los que tenían 20 años ya no existen tampoco. Porque habrán pasado 100 años, ¿correcto? O sea que esto es una cosa, un testigo viviente. El 19 de julio de 1936 hay un gran tiroteo. Empieza la guerra civil en España. Nos agarra en Barcelona porque vivíamos ahí. Ese es mi papá antes de meterse en el ejército. Este es mi hermanito y esto soy yo. Esta es la famosa Plaza Cataluña. Ahí cuando la guerra, vi los muertos que estaban ahí. Entonces, fueron 3 días de combate. Y mi papá, siendo como buen andino, todavía el tercer día, que había muchos muertos tirados en las calles, soldados, milicianos, civiles, de todo, nos sacaba por una mano a mi hermanito y por otra mano a mí. Y imagínense ustedes que yo tenía pues 5 años, mi hermanito era menor que yo, como año y medio, pero esas cosas no se olvidan. Me pregunto yo, ¿por qué no se me olvidó a mí? ¿Por qué no se me olvidó a mí? Cuando veía soldados muertos en la calle, y civiles, y guardias de asalto, y yo me detenía y decía, papá, espérate, y sacaba una caserina de su cosa donde guardaban los proyectiles, las caserinas, y le sacaba una gorra al militar, o sacaba una bayoneta. Y mi papá se quedaba tranquilo mientras yo hacía eso. Que mi papá era exilado político. Él había nacido en Capacho Viejo o Libertad en 1890 y falleció el 24 de enero de 1946. Pues bien, ¿por qué tuvo que salir papá al exilio? Mi papá, en vista que su papá había sido hecho preso, estaba en el castillo, se puso a gritar contra Gómez y mi tío, Marco Tulio Bello, por Caracas, en contra de Gómez. Juan Vicente Gómez llamó a su comadre, a mi abuela, Ernestina. Digo, horas, comadre, sus muchachos están presos. Los tengo ahí en esa cárcel, ¿cómo se llama? Bueno, se lo voy a soltar por los ruegos de usted, pero me lo saca de Venezuela, porque si lo vuelven a agarrar gritando contra mí, van a ir a parar al castillo con su papá, o van a las carreteras de Guárico con pico y pala, para que lo agarre el paludismo. Entonces mi abuela, ¿qué hizo? Se llevó a sus 2 varones a Curazao y a la hembra a Jamaica a estudiar inglés y su bachillerato. Entonces, ellos se graduaron, los 2, mi tío y mi papá, en 1928 en administración. Mientras mi papá está después de graduado, que era como una especie, lo que llamaban antes un dandy, y en ese entonces se aparece mi mamá. Entonces, se conocieron y mi mamá quedó prendada de mi papá. Imagínate tú, ver un venezolano, que era poco conocido, un venezolano, en el exterior, todo un dandy, bien vestido. Yo tengo la fotografía, siempre con corbata, fluces de lo mejor, todo eso.
se enamoró perdidamente de mi papá y se empezaron a cartear. Ellos se conocieron, ella regresó a Cuba y después a España. Y mi papá, una vez graduado, puso un negocio en La Habana, uno de los primeros negocios que hubo en La Habana, de radios. Y en La Habana tenían un carro, pero como eran muy tremendos, eran muy mujeriegos y muy tomadores, ellos perdieron el negocio en La Habana, tuvieron que vender, porque no supieron administrarlo, eran pura parranda. Al enamorarse de ellos, se casaron en España. Y me tocó a mí nacer en un pueblito que se llama Badalona, a 6 kilómetros de Barcelona, en aquel entonces. Hoy está anexo a Barcelona, porque se ha agrandado todo. Entonces, cuando la guerra, mi hermano y yo, este señor que estaba ahí, un carro decomisado por la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, que luchó contra Franco. Que papá estaba siempre a favor de la República, iba en contra de los militares por lo que le había sucedido a su abuelo, a su papá que era militar y todo eso, iba en contra de los militares por lo que los mismos militares le habían hecho a su familia. Okay. Nos llevó a un sitio donde era una calle bastante ancha, me acuerdo yo, tiene edificios por ambos lados, y en toda esa calle, que tendría como unos 150 metros de largo, más o menos, estaba llena de cadáveres, pero de caballos. Parece ser que los soldados, cuando se vieron emboscados, se bajaron de los caballos, los que pudieron, y se refugiaron en los portales de los edificios. Pero una vez que los milicianos los persiguieron, los fueron matando a todos. Y estaban los charcos de sangre en los portales de los edificios y de los caballos. Me acuerdo mucho de eso. Una cosa, caramba, muy triste para ver un niño, pero lo vi. Igual que vi las momias que cuando saquearon a ciertas iglesias y monasterios donde había monjas. Yo vi las monjas en sus urnas afuera y las iglesias todas incendiadas. Eso lo vi yo. Si veían que alguna persona tenía una cadena con un Cristo, una Virgen, un cuadro con Cristo, con Papá Dios, lo que fuera, un cromo, lo que fuera, sacaban a la persona y la fusilaban. Por eso que había tantos fusilamientos. Y gente que gritaba que era en Dios, abajo la República, abajo los comunistas. Eso eran fusilados inmediatamente. Soltaron las cárceles y todos los que estaban presos y que querían, y por venganza, iban a quien lo había hecho preso, lo sacaban y lo fusilaban. Cosas terribles. Ahí se vieron cosas terribles, horrorosas. Eran hermanos contra hermanos. Murieron como 2 millones y pico de personas en esa guerra. Antes, justamente poquitos días antes de empezar la guerra civil, 1936, mi papá siempre nos paseaba por todas partes, me llevaba a todas partes, mi hermanito y a mí. Mi hermanito por una mano y a mí por otra mano. Pero detrás de lo que es la Barcelona antigua, están la iglesia antigua, que es una callita estrecha y todo eso. Esa callecita me acuerdo yo que no era tan ancha. Vamos caminando y nos sobrepasa una moto de esas que tienen sidecar, que es la moto con un carrito al lado, sidecar. Entonces nos pasa ese sidecar con 2 guardias civiles, de esos que usaban tricornios. Ya no usan, la Guardia Civil ya no usa tricornios. Eso tenían fama de ser amargos, de ser duros, de ser violentos. Era una Guardia Civil muy fuerte, eran de verde, con un tricornio famoso, negro, el tricornio era negro. Nos pasa un señor, un tipo caminando rápido, viendo para los lados, rápido. Él iba rápido. Llegó el sidecar y cuando alcanzó al señor,
Eso delante de nosotros, está como 40 metros. Estos iban con sus fusiles, llamaban Mauser. En aquel entonces eran Mauser. Cuando llegaron al lado de él, al lado así, cayó muerto. Eso se me ha olvidado contarlo. Son las cosas así fuertes que yo me acuerdo. Eso lo tengo escrito porque mi papá tenía un diario y yo tengo eso en ese diario. Hubo el primer bombardeo de Barcelona. Al día siguiente, papá nos llevó a ver lo que había sucedido en ese bombardeo. Y yo me acuerdo mucho. Cuando fuimos a la parte alta donde estaban los edificios bombardeados, todo, estaban los muertos en la calle, están sacando a los muertos y todo eso. Cuando tengo un edificio así, retirado, pero cuando subíamos a una calle, lo primero que vi yo, que no se me olvida, fue una persona al lado de la acera, un hombre sin cabeza. Y la cabeza no estaba ahí. Seguramente sería una esquirla de la bomba. Cuando explotó la bomba, llevó la cabeza. La cabeza no estaba ahí, porque no la vi. Ya me acuerdo de eso. Estaba tirado. Pasó el tiempo y entonces los bombardeos se hacían con la aviación alemana, la aviación italiana. Eran aviones de la marca Messerschmitt, Stukas, Savoia italiano. Tocaban las sirenas cuando nos venían a bombardear. Y cuando nos venían a bombardear, al tocar esa sirena, la gente corría. Y me acuerdo mucho que cuando era mediodía, cuando caían las bombas, con el sol, había reflejo. Esa cosa que relumbra, que es un espejo que no sé, se encandila. Eso me acuerdo yo, cuando iba a caer la bomba, ese reflejo. Ahora, cuando caía la bomba, que tú viste que caía la bomba, estaba salvado. Aparentemente si era solamente esa cuadrilla, que no eran muchos aviones. En aquel entonces eran 5, 7 aviones, 10 aviones, 4 aviones. No eran muchos aviones. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí, eran hasta 100 aviones, 50 aviones. En ese entonces, como eran los alemanes y los italianos, estaban practicando. Porque después empezó la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, yo estudiaba en un primer piso con otro muchachito. Imagínate, 6 años. Ya tenía 6 años. 31 al 37, 6 años. Cuando venían los bombardeos, era una maestra, me acuerdo yo. Todos los niñitos, yo digo niñitos porque eran niños, en fila, nos ponían en fila, me acuerdo. Íbamos al sótano del edificio, mientras venía el bombardeo. Terminaba el bombardeo, tocaban la sirena, que los aviones se habían ido y subimos otra vez. Pasó un año, ya no había comida, la guerra la estaba ganando Franco por todas partes. Fusilamiento por donde quiera, muertos por donde quiera, un desastre. Hay que leerse los libros de los sobrevivientes, soldados de ese entonces, son un libro horroroso, de los muertos como habían muerto. Hambre y hambre y hambre. La gente se moría en las calles. Se comieron todos los ratones que encontraron, las ratas, los gatos, los perros, los caballos. Mamá pesada, ya en lo último, cuando papá, eso tengo que contarlo después. Todo lo que conseguían era sobre todo para darnos a nosotros, a mi hermanito y a mí. Bueno, con una tarjeta de racionamiento. Llegó leche condensada. Eso venía de Rusia. Que Rusia estaba a favor de la República. Y a favor de Franco estaba Alemania, estaba Italia. Y los países como rumanos, búlgaros, parte de franceses, parte de alemanes, estaban a favor también de la República. Entonces, cuando los vapores lograban desembarcar el combustible que venía de Rusia, venían unas latas, me acuerdo yo, que no eran sardinas, eran latas de oso,
de oso y comíamos oso. Resulta que en el año 38, papá, como los bombardeos y la matación que había, viene y se enrola en el ejército republicano español de voluntario. Y entonces nos enteramos, mi mamá y yo, que papá se va a la guerra. Échale el número. Mi papá nos dice, hace su curso militar y no sé qué cosa. Le dice a mi mamá, tienen que ir para el Teatro Olimpia en Barcelona. Todavía me acuerdo que salgo al combate. Imagínate tú como la película. Vamos mi mamá y yo. Mi hermanito no. Se quedó con la vecina, con mi tía, no sé. Vamos. Y era un teatro que se llama Olimpia, repito. Mi papá ya estaba uniformado, con su Mauser, su mochila, su vaina, su casco. Estaba uniformado ya. Él no ve. Se abocó y papá me tiró a llorar, a abrazar. Todo lo de su división, de su compañía, todo eso estaba lleno de soldados, ¿no? Junto con él, que se iban al frente. Nos despedimos y se fue papá para el frente. Entonces tengo las cartas que él me escribía. Me quedaron como cuatro o 5 cartas. No las escribía debajo de una mesa en una casa incendiada que estaban tiroteando a los de enfrente en combate, pues. Entonces, las cartas tienen por detrás, se ve bien, en el remitente, lo voy a leer. Él estaba con la 26 División, 120 Brigada Mixta, estafeta de compañía CGN número 11, segundo batallón, segunda compañía, segunda sección, 1938. Resulta que él sigue en el frente de combate. Por un tiempo no recibimos carta de él. Resulta que, me acuerdo yo, lo estoy viviendo. Estamos acostados en la cama de matrimonio. Ahí en la calle Bárbara, número 7, Entresuelo. Había varios apartamentos más. Nosotros teníamos para un balcón y para un patio. Y abajo estaba el cine que se llamaba, o se llama, Barcelona, en la cual vi yo mi primera película, las cuales no tengo anotadas. Entonces, estamos acostados con aquel frío, porque los muebles, no había calefacción por electricidad, y los muebles de madera se partían, se serruchaban para tener calefacción en el apartamento, teniendo cuidado que no se incendiara el apartamento, como una especie de estufa. Entonces, estamos acostados, mi mamá en el medio, yo del lado derecho, mi hermanito del lado izquierdo, viendo hacia la puerta, viendo hacia allá. De repente, me acuerdo yo que hacía bastante frío, se abrió la puerta y aparece mi papá, uniformado, con su fusil y todo. Resulta que él contaba que en uno de esos combates le hirieron la entrepierna. Y ese día se le infectó la entrepierna, entre el escroto y el muslo. Después de ese combate, etcétera, su división, sería la 26 División, entró como en un valle, pero él como había herido, junto con otro herido, en la parte de la cocina, la parte de sanidad y la cocina, siempre van de último. Cuando entró la primera parte de la división, que los franquistas dejaron pasar la división, que ya no le interesaba tanto la cocina ni los heridos, dispararon. No, que ahí mataron no sé cuánto. Entonces, tuvieron tiempo, tanto la parte de la cocina, eso tiene un nombre, y la parte de los heridos de retroceder, y se fueron con los otros heridos. Ahí terminó su misión,
lo dieron ya, se puede ir de baja, en un tren a Barcelona. Y fue cuando nos llegó a Barcelona. ¿Qué pasó? Él como venezolano, cuando se casó con mamá, se hizo venezolana. Él acude, porque ahí estaba uniformado, al cónsul venezolano. Dice, para reportarse, pues, para reportarse. Entonces el cónsul le dice, nos preparó, dice, mire, don Julio, casi palabras textuales casi. Pero yo estaba presente en todo eso. La guerra está perdida. Ya era el 38 largo. La guerra está perdida. Al llegar Franco con su ejército y al enterarse que usted, siendo venezolano, había luchado contra él, contra Franco, a usted le hacen consejo de guerra sumarial, como le hicieron a su papá en Maracaibo, sumarial, y lo fusilan en media hora. Así que yo voy a preparar los pasaportes para que ustedes, le doy 3 días para que huyan a Francia. Fíjate qué cosa tan triste como la película, chica. Igualito que la película. Agárrenle sus cosas, los que más quieran, los que he traído, y se van. Papá consiguió un caballo con una carreta. Con los caballos se habían comido todo. Yo no sé dónde la sacó, pero se apareció con un caballo y una carreta. Metimos todo lo que teníamos embalado en la carreta. Había un bombardeo y estaba lloviendo a cántaros. Subimos a mi mamá en la carreta porque no podía casi ni caminar. La subimos con mi hermanito encima de los corotos, la montamos. Mi papá delante con el palafrenero y yo detrás, por si acaso se caía una caja. Llegamos a la estación de Francia, ya te digo, con esa carreta, en medio, las bombas cayendo, un aguacero, mi mamá arriba, cubierta con la lona, no sé, con trapo. Llegamos a la estación de Francia, empezamos a bajar las cosas y entramos en la estación de Francia, donde había un domo grandísimo, Ese domo tenía una araña, una lámpara gigantesca. El día anterior, eso estaba lleno de gente que huía hacia los campos a buscar comida, con el estremecimiento de una bomba que cayó cerca. Se estremeció toda la estación y la araña se desprendió y cayó sobre la gente que estaba esperando subirse al tren. Cuando nosotros llegamos, papá nos dice, Jorgito, cuidado con tu mamá, con tu hermano. Estaba con los sesos. Se reventó la cabeza, reventó todos los sesos, la cabeza. Lo que estaba en el centro, en el epicentro, donde cayó, eso gigantesco, lo deshizo la cabeza, pues. Imagínate tú. El tren estaba vacío. Nosotros nos tocaba salir como en la tarde, como a las 4, una cosa así. Faltando poco para que el tren saliera. Era de carbón, de chimenea. Eso se llenó, el tren se llenó. Cuando nos iba acercando a Francia, ya el tren estaba vacío. El vagón estaba vacío. Ya todo el mundo se había bajado. Cuando llegamos a Portbou, que es la parte española, lo puedo buscar en el mapa, Portbou, en los Pirineos, nos tenemos que bajar porque nos van a registrar. Ahí nos registraron, nos quitaron todo lo de valor, la peseta que llevábamos, los dólares que había enviado mis tíos para que pudiéramos salir, bueno, la vajilla de plata, las cosas. Y yo no sé, porque yo no puedo jurarlo, si mi papá todavía estaba uniformado o estaba de civil. Pero yo lo que sé es que cuando nos bajamos, que mi papá enseñó los documentos, lo arrinconaron contra una pared y lo querían fusilar, porque decían que mi papá era desertor. Claro, él había sido compañero de ellos, del ejército republicano, y mi papá huía a Francia. Entonces le explicaba que era venezolano, que él había combatido con ellos, que él estaba herido, que salía con la familia a Francia y de Francia a su país, a Venezuela. Yo no sabía ni lo que era Venezuela, lo conocía de oído. Entonces, llorando mi mamá, llorando mi hermano, llorando yo, y por fin llegó seguramente algún oficial, algún coronel,
mayor a una cosa de esa, de alta graduación, y confirmó, no, este venezolano te luchó con nosotros porque lo vamos a fusilar, te no desertor. Cuando salimos, vimos los poilus, que llaman a los soldados franceses. Los poilus, los gendarmes franceses, la policía francesa. Entonces papá nos dijo, niño, Caridad, que se llama mi mamá, Caridad, que le llamaban sus amigas Cachita, porque la habían de la Caridad. En Cuba, las que son Caridad le llaman Cachita, Cachita. Entonces, Caridad, estamos a salvo. Niños, estamos a salvo, estamos en Francia. Francia no estaba en guerra todavía. Iba a empezar, ya estaba casi, estaba empezando con Alemania. Nos quedamos en el Hotel Terminus, que papá lo conocía en sus andanzas de cuando era soltero. El Hotel Terminus en una población que se llama Cervere. Y estuvimos 3 días comiendo y descansando. Un hotel muy bueno, me acuerdo yo, de varios pisos, muy bonito. Estábamos comiendo, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. En la mesa de los franceses se levantaron, terminaron de comer y dejaron los platos con la mitad de la comida. Yo me levanté, creyendo que estaba en España, y recogí la comida, muerta de hambre todavía, para traerla para acá. Cuando me llegó mi papá que hice eso, me regañó. ¡Orito! ¿Cómo es posible? Le he dicho que estamos en Francia. Devuelve ese plato para allá. Aquí hay comida de sobra. Estamos en otro país. ¿Ves? Mi regaño. Entonces nos hospedamos en París, en el Hotel Peiris. La I es griega, Peiris. Rue Conservatoire X, calle Conservatorio 10, y Richard 5, y calle Richard 5, cerca de la estación del metro, que se llama, no sé, todavía se llamará Cadete, y cerca del Boulevard Haussmann, el famoso Boulevard Haussmann. Bueno, ahí estuvimos, porque no podíamos hacer otra cosa, esperando dinero. Llegó el momento que dejamos dinero, que daba papá pena, porque ya 1 mes, 2 meses, porque no llegaba la remesa de dinero de Venezuela. Ahí fue también al cónsul venezolano. El cónsul venezolano nos preparó la salida también para Venezuela. Pero mientras tanto, en esos 7, 8 meses que tuvimos en París, papá nos llevó por todas partes. La Place de l'Étoile, la Place Vendôme, la Torre Eiffel, los Inválides, porque el cónsul se vayan al Rouen. Y yo le mandé un telegrama para que se trasladen a Le Havre, al puerto de Le Havre, que queda enfrente de Inglaterra, enfrente de Southampton. Vamos para allá un telegrama, vayan a Le Havre y tomen el vapor, suben el vapor. Ya todo está arreglado, mitad repatriado por Venezuela, una remesa que ha llegado a mi papá, de mi tío, me ha pagado el hotel, todo eso. Y para Venezuela. Llegamos al Havre y el vapor estaba llenito, el Colombí de la transatlántica francesa, llenito de gente que estaba saliendo por la Segunda Guerra. Entonces le voy a repetir, el cónsul venezolano, si llegan los alemanes a París y saben quién es usted, que había luchado contra Franco y que Franco era amigo de Hitler, por orden de la Gestapo, al decirle al servicio secreto español que usted es venezolano, que había luchado contra ellos, que está en París, un telegrama que lo mande para España, para que lo fusilen en España, o que lo fusile la Gestapo cuando lleguen a París. Después de ahí de Puerto España a La Guaira, en donde conocí a mi abuela y a mi tío, que nos estaban esperando en el muelle antiguo. Y aunque ustedes no lo crean, nos bajamos, dejamos todas las cosas. Y nosotros nos bajamos para que nos vieran nuestra abuela con unos uniformes, que yo todavía tengo unos uniformes comprados en París por papá y mamá, para mi hermanito y para mí, de marinero francés, azules, con aquel calor de La Guaira, mano. Pero la casa de nosotros, espérate para conseguir la casa de nosotros. Aquí está. Mira. La que le llamaban la casa de las 7 ventanas. La puerta está aquí, que sacamos la puerta.
casa, Jorge. Siga, doble piso. ¿Cómo? Ahí está la misma puerta. Aquí velaron a mi hermano Carlos, cuando vino embalsamado de Estados Unidos, año 53. En este cuarto murió mi papá. En este cuarto murió mi papá. Este cuartico. Mira eso. Esta era mi casa. Esta era mi casa. Y la perdí. 2 veces la perdí por 50.000 bolívares. Murió papá, murió mi papá. Y no pudimos seguir pagando. Entonces vivimos alquilados. Y después traté de comprarla. Pero estaba comprando mi casa en la Trinidad. No pude comprarla. La calle de los ricos, ¿no? Esa es la calle de los ricos. No hay derecho a que tengan abandonada la Guaira. No hay derecho. No hay derecho. Mi Guaira querida. Mi Guaira querida. Lo que queda. En 1945, más o menos, yo acompañaba a mi papá. Mi papá me levantaba todos los días a las 6 de la mañana para que yo lo acompañara a las 7 al servicio portuario de La Guaira, porque él era el traductor. Él hablaba varios idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, 4 idiomas. Y entonces era el traductor del servicio portuario. Y yo lo acompañaba hasta la oficina de la mañana. Y una de esas, él se paró. Todavía seguía muy bien vestido, con flúor blanco, todo, con corbata, con sombrero, como se usaba en esos años 40. Mi papá murió en mis brazos del corazón. Él fumaba mucho y se echaba zurrones. Y se afectó del corazón y murió en mis brazos de lo que llamaban angina de pecho. Fíjate, yo no sé cómo será ahora. Yo no sé cómo será. Entonces él me cantaba, que lo aprendió y me tatuó en el cuartel allá, en el ejército. Lo siguiente, los que cantaban, los Tommies británicos, que eran los soldados británicos. It is a long way to Tipperary. It is a long way to go. It is a long way. Es muy lejos. It is a long way to Tipperary. It is a long way to go. Es el pueblo de un soldado británico. Estoy muy lejos de tu Tipperary. Estoy muy lejos de La Guaira.
It is a long way to Melbourne. It is a long way to Tipperary. It is a long way to go. Yo iré, yo volveré a ese pueblo. Yo soy de ese pueblo. Es lo que significaba, ¿no? Yo soy de ese pueblo. Voy a la lucha, pero yo volveré. It is a long way to Tipperary. It is a long way to go. Anduvo por todo el mundo y es una constancia porque tengo una lista de cuando él en Capacho se acostó con la cachifa cuando era un muchacho y yo tengo todas con quien estuvo, montones de en Burdeos, en Marsella, en Madrid, en Cádiz, en toda parte, en Estados Unidos, en Ática, en Nueva York, en Nueva Jersey, bueno, todo eso lo tengo ya anotado. Y por eso es que yo salí también queriendo ser lista de todo, correcto. 618 libros he leído desde 1940. No sé si es mucho o es poco, pero sí leo un poquito. Y aquí, por aquí está la lista de las películas que he visto. Y llevo 3.713 películas. El título de la película, el costo, el valor, 6.000 bolívares en la previsora y la fecha en que va la película. Aquí está todo. Aquí está todo. Ahora tengo que soltar la página porque se está terminando. Yo llevo diario, todos los días, diario. Salí de casa me levanté a las 6 de la mañana, desayuné, tomé el metrobús y los subterráneos, almorcé el transporte, llegué hasta la hora, estaban los empleados tales, me visitó Diana. Como yo soy muy cuidadoso, hoy estamos a 11. Y aquí marco. Acuérdate que es el 11 de abril. 11 de abril. Aquí marco cuando estoy con mis hijos. Marco una seña aquí. Esta señita aquí, horizontal, cuando estoy con mis hijos. Que él estuvo conmigo el domingo y estuve el viernes. Almorcé con mi hijo. El viernes y el domingo. Anoche, revisé buscando una fotografía. Encontré un álbum de mi papá, de cuando estaba en Estados Unidos, de cuando bachillerato y después, y cuando viajó en el vapor Olimpia. Pero entonces, anoche se me ocurrió hacer una lista de todos los familiares y amistades que se han ido al extranjero. Y voy por las 42 personas. Antes venían. Nosotros, no, solamente por circunstancias políticas como está pasando ahora. Quizás cuando Guzmán Blanco, que mucha gente se fue. Cuando Gómez, mucha gente se fue. Cuando Pérez Jiménez. Cuando Medina. Pero no tanto. Sí se fueron. Pero sí se fueron, no sé, pero... Una gran parte de los que eran políticos con su familia y su amistad se fueron. Yo venezolano. Porque no quisieron hacerme nada español. Usted venezolano porque su papá es venezolano. Usted no tiene nada que buscar aquí. Me dio una rabia. Los mandé para el Carrizo, el consulado español. Porque mis hijos, papá, tienen que ir a sacarte un pasaporte español, por si acaso hay que inmigrar, tal que sé yo. No voy, no tengo nada que ver con España. Yo no quiero saber nada de España. Y mi ser fue con el cateto a hacer una cola. Y cuando entregué mi pasaporte, de cuando salimos de España, lo agarra la muchacha y empieza a enseñárselo a todos en la oficina. Miren, ríanse este pasaporte, del año 38. Se rieron de mí, se rieron del pasaporte. Me dio una rabia. No hicieron nada por mí. Entonces Feroche está con el asunto que todo niño que hubiese salido cuando la guerra
hizo la guerra, así como yo, tienen una pensión de por vida. Ahora, que para yo obtener ese asunto de los niños que salieron de España, cuando la guerra, tendría que buscar la partida de nacimiento de mi mamá y mi partida de nacimiento original. El pueblo donde yo nací, que estoy solo bombardeado, que no sé dónde nací, en qué calle, la calle más o menos, porque mamá me dijo, pero todo está destruido. Tenemos un nuevo edificio. ¿Dónde me registraron? Tampoco sé. Y sabrá que mamá murió apátrida. Apátrida. Sin ser española, sin ser venezolana. ¿Por qué? Porque murió mi papá. Ella se había casado con mi papá y se había acreditado la nacionalidad venezolana. Pero yo no sabía que al morir la cónyuge tenía que ir a registrarse para decir si quería ser venezolana o española. Y ella no sabía eso. Y entonces cuando fue a sacar el pasaporte para ir a España con nosotros, año 62, resulta que ni España ni Venezuela la aceptaban. Le dieron un pasaporte transitorio, que yo lo tengo, de apátrida. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos. Quítate la mano a la cara. Quítate la mano. ¡Cumpleaños feliz! 81.000 kilómetros. ¿Y pides un deseo? Como si fuera un lápiz. Un deseo. Pero que sea cumplible. Son muchos, ¿verdad? Un deseo. Que por lo menos los aquí presentes lleguen a mi edad. Para que tengan la satisfacción de pasar por lo que he pasado. Que a esta edad esté con ustedes. Yo sé que no me duran mucho. Yo estoy en la postrimería. Por ley natural, por Papá Dios, por San Pedro, yo sé que no me duran mucho. Así que por eso yo me dedico a hablar de mi abuelo, que es un Dios para mí, y mi papá, que es un ídolo para mí, mientras yo pueda, y de mi familia, mientras yo pueda. Mi consejo es que se cuiden, que hay familia, que vean a los nietos grandes, que los quieren mucho. Ah, no, ya. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vale, prende el cuchillo. No, mientras tanto, pero tranquilo. Dale. Ahí va. Perdón. Por donde tú quieras, donde tú quieras. ¡Ay! A gritar pues ahora, a gritar. ¡Yuhu! ¡A gritar! ¡Yuhu! 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 Juan tenía un diamante de valía, y por querer saber lo que tenía, la química estudió, y ebrio adelante analizó el diamante. Pero ¡ay, qué horror! Al ver aquella joya bella, lagrimal para ser de alguna estrella, que era solo un poquito de carbón. Si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacho, no analices. ¿Sabes eso, mi papá? Toma aquí. Velo. Por favor, no critique. Aquí hay un desorden ordenado. Ok, soy feliz. Ok, soy feliz. Punto. Bueno, atención, de medio lado. Adelante.